Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno poder encontrarnos a través de este medio. Qué bueno poder meditar, poder reflexionar y poder poner nuestras vidas en las manos de Dios. Quizá muchos estamos teniendo confianza en cosas que no nos van a traer respuestas, pero nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que ser el Señor. Tenemos que volcar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra búsqueda en la presencia del Señor, y tenemos que poner nuestras vidas y la vida de nuestra nación en las manos de Dios, de tal manera que cualquiera que sea el candidato que llegue a ocupar los lugares de autoridad del país, el temor de Dios caiga tan fuerte sobre él que lo empuje, lo obligue, lo subyugue, de forma que el único camino que tenga es actuar con justicia. ¿Te acuerdas de la viuda y del juez injusto? Dice que el juez no le quedó más camino que hacer justicia. No tuvo otro camino. Porque los hijos de Dios hacemos la diferencia. ¿De acuerdo? Tú y yo somos la diferencia. Tú y yo somos la mayoría. Tú y yo somos los que deberíamos estar determinando el curso, los que deberíamos estar estableciendo la ruta, el sendero que lleva a nuestra nación, tocando el trono de Dios. Y Dios desde los cielos va a tomar el control. Y Dios desde los cielos va a decidir las rutas, las alternativas, los caminos, las respuestas. Creo que nos hemos quedado un poco limitados y no hemos buscado nosotros caminar hacia esa dinámica de respuesta que nuestro país necesita y que nosotros mismos necesitamos. Por eso la gran pregunta esta mañana es: ¿virus o vacuna? Esa es la gran pregunta, porque los virus contaminan, los virus se propagan. La vacuna tiene respuestas, tiene alternativas. Yo estoy seguro que todos nos hemos dado cuenta de que siempre, en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia de la vida, hay personas que son respuesta y hay personas que son problemas. Hay personas que propagan la crisis y hay personas que la detienen. Hay personas que hacen que la felicidad fluya y hay personas que traen tristeza. Hay personas que traen ansiedad. Hay personas que traen dolor. Y no es porque la persona en sí lo quiera hacer. A veces ni cuenta se da y a veces ni lo percibe. Simplemente es que está contaminada. Tiene un virus peligroso, un virus que circula por toda la humanidad y es un virus que apareció hace más de 6.000 años, 6.500 años, allá en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí apareció un virus y ese virus ha contaminado a todo el mundo. Y es altamente letal, es destructivo. Destruye las vidas, destruye los hogares, destruye las familias, destruye las relaciones laborales, los empleos, destruye las empresas. Y no nos damos cuenta que estamos contaminados y que estamos dañando y que estamos afectando y que estamos destruyendo muchas veces la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros cónyuges, la vida de nuestros amigos, y que no estamos nosotros propagando esperanza, aliento, fortaleza. ¿Sabe qué es lo más complicado? Que pensamos que el problema está en los demás, que pensamos que las circunstancias difíciles ocurren por causa de los demás. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos propagando la crisis. La gran pregunta es: ¿soy yo respuesta o soy yo dificultad? ¿Qué es lo que pasa en mi entorno continuamente? Romanos 6:23 es una cita extraordinaria. Yo quiero que tú la leas despacito y dejes que penetre en tu corazón y que hable a tu vida. Y el Espíritu Santo va a usar esta cita para darnos algunas respuestas que nosotros necesitamos. Quiero que la leas detenidamente y que la escuches. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Esta es una ley universal. No es que haya alguien por ahí, un Dios malo,
que está esperando ofrecerte un pago por haber hecho lo malo. No, es una ley universal. Es la ley como que si yo me tiro de un edificio de 20 pisos, pues obviamente voy a caer y me voy a destruir. Eso es lo mismo. Es una ley espiritual. No tiene que ver un juez, no tiene que ver un ejecutor, es simplemente el resultado concreto. La paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Se cuenta la historia de una señora que se subió al edificio más alto de los Estados Unidos, el Empire State. Ella se subió porque estaba decaída, destruida, deprimida, y tomó la decisión de quitarse la vida. Dijo, pensó que esa era la respuesta. Y se lanzó. Ahora ponen barreras de seguridad, en aquel tiempo no existía. Y se lanzó en el aire. Se arrepintió y clamó a gran voz, Señor, sálvame, no sé qué estoy haciendo. Y maravillosamente un viento fuerte la empujó y cayó en la cornisa de un piso más abajo. Y fue salvada. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Porque la paga del pecado es muerte. No hay escape. El que se contaminó de ese virus no tiene ninguna manera, ni la religión, ni la medicina, ni el dinero, ni las autoridades. No hay absolutamente nadie que te pueda salvar. Por ahí circulan ciertas filosofías, ciertas ideas que dicen, no, si al final de todo Dios nos va a salvar a todos porque Dios es amor. Pero antes de ser amor, Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es ineludible, el castigo es ineludible porque la paga del pecado es muerte. Y hay un virus, hay algo que ha contaminado al mundo y como repito, no es que en algún punto de la historia de tu vida Dios te está esperando con un látigo para castigarte. No, eso está determinado ya. El que se contamina de este virus, el resultado va a ser la muerte. No hay un juez, no necesitas un juez. Es el resultado natural o sobrenatural de fallar a una ley espiritual. Es lo mismo que violentar cualquier otra ley física. Siempre hay un resultado ineludible, inevitable. Pero la siguiente parte es lo maravilloso. Dice más. Romanos 3:23. Más el regalo. Esto ya es aparte, ¿no? Ya es un extra. O sea, la paga del pecado es muerte. Te contaminaste de la muerte, ¿ok? Del pecado, resultado muerte. Pero, sin embargo, en su infinito amor, Dios ha provisto un recurso, una esperanza, una fuente, y por eso dice, más el regalo, más la dádiva de Dios, en vida eterna, en Cristo Jesús. Así como hubo un paciente cero allá en Edén, que se contaminó del pecado, y de ahí para allá todo el virus contaminó al mundo, y ahí está el paciente cero, y se puede ir a investigar ese paciente cero, y puede alcanzarse el origen del virus, se puede determinar. Así también hay un paciente que no se contaminó. Hay un paciente que su sangre fue pura, que su sangre sirve para liberar, para romper, para destruir la fuerza del pecado. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. O sea, el virus alcanzó a todos. Se universalizó y alcanzó a todo el mundo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. No pueden acceder, no se pueden acercar, no pueden llegar a la presencia de Dios. Pero viene Cristo, o viene Dios a través de Cristo, y ofrece una esperanza. El punto es este: todos estamos contaminados, todos. Y ahora lo que ocurre es que hay una esperanza, que hay una respuesta, que hay una salida. Es la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que a pesar de todo te ofrece vida eterna. Dice Gálatas 5:19. Yo quiero que veas esta cita
conmigo. Te doy tiempo para que lo busques. Gálatas 5:19. Es una cita importante que nos va a servir para evaluarnos, para medirnos, para formar un parámetro. A ver si estoy siendo respuesta, si estoy siendo virus, o si estoy siendo vacuna, o si estoy siendo esperanza. Porque la ventaja es que cuando tú recibes la salvación, el regalo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, entonces tú te conviertes en fuente de vida, en fuente de esperanza, en fuente de respuesta, y te conviertes en vacuna. Y empiezas a aliviar el virus, a aliviar la carga, a aliviar el mal de la humanidad. Empiezas a ser de bendición, a ser de esperanza, y empiezas a ver cómo las familias se restauran, y empiezas a ver cómo los empleos se recuperan, cómo las empresas se restablecen, porque llevas en ti ese gen de vida, ese gen vital que puede transformar las circunstancias. Ese es el regalo de Dios. Pero la paga del pecado. Si no aceptas el regalo de Dios, si no lo aceptamos, estamos irremisiblemente condenados al resultado final, a alcanzar lo que se establece desde el principio, que dice que la paga del pecado es muerte. Insisto, y lo digo por tercera vez, se nos ha hecho ver un Dios malo, un Dios que está esperando el momento adecuado para hacer un juicio. Es más, hace algún tiempo en el pasado, gracias a Dios ya no se usa eso, pero hace algún tiempo la gente, los ancianos decían, ya te va a castigar Dios. Y alguien se caía y decía, ya viste, ya te castigó. Porque teníamos esa concepción de un Dios castigador. Pero lo que Dios está haciendo es ofrendando su vida misma para dar esperanza, para ofrecer una salida, para ofrecer una alternativa. Dios no está esperando juzgar a nadie. Te va a juzgar la vida, te va a juzgar la ley física, te va a juzgar el dictamen inicial, que si violentaste la ley espiritual, pues tienes consecuencias. Una vez el pastor Billy Graham, de grata recordación, un hombre que influenció al mundo entero, un hombre que fue de bendición para el mundo entero, para Europa, para África, para América. Tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en el país, tanto a Billy Graham como a su hijo Franklin Graham. Pero Billy Graham, en una ocasión circulando por las calles de Londres, quiso manejar un vehículo. Y obviamente hay normas distintas en Londres que en Estados Unidos para el manejo. Los usos de las calles y las vías son completamente diferentes. Y lógicamente se equivocó, ¿verdad? Porque su ambiente era otro, estaba habituado a otro ambiente. Y al circular por esas calles de Londres, cometió un error. Y entonces tuvo que ser citado ante un juez y tuvo que presentarse al juez. Y cuando él entra donde el juez, para mayor vergüenza de él, el juez lo reconoce. Ah, hermano Billy Graham, qué bueno tenerlo aquí. Pues no es tan bueno porque me da pena, porque es una infracción a la ley lo que me trae a este lugar. Y el juez le dice, bueno, en realidad sí. Y como autoridad, mi obligación es sancionarlo, le dice el juez. Tengo la obligación de sancionarlo porque usted violentó la ley. Y eso es lo que pasa con el pecado, ¿verdad? Si violentas la ley espiritual hay una sanción que ya está establecida y que no fue por ti ni para ti, sino que es por violentar el pecado, por violentar la ley espiritual. Y el hermano Billy Graham se presenta ante el juez le dice, sí, la ley lo sanciona, ¿ok? La ley lo sanciona. Por eso dice la Escritura que Cristo nos libertó de la maldición de la ley y Él asumió sobre sí mismo dicha maldición. Y es lo que hace el juez. Le dice, hermano Billy Graham, tengo que imponerle una sanción, 200 libras esterlinas. En aquel tiempo eran algo así como $500. 200 libras esterlinas es la multa. Pero ¿sabe qué? Como sus mensajes, como su vida, como su ministerio ha sido de tanta bendición para mí. Entonces el juez se quita la toga, lo que inviste autoridad. ¿Te acuerdas que hizo Jesús? Se despojó a sí mismo de su deidad. El juez se quita aquello que lo convierte en autoridad de Londres y sale, baja del estrado, se pone al lado del hermano Billy Graham en el ámbito del acusado
Fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y el juez dice, yo decido pagar la multa. Ok. Del lado del estrado, del lado de la autoridad, pues la ley lo sanciona. Pero yo bajo, doy la vuelta, y desde el lado del acusado, yo, el juez, decido pagar su multa. Así que, hermano Billy Graham, no debe nada, puede irse tranquilamente, ya no maneje, ¿no? De verdad, porque se va a seguir equivocando. Mejor pague que alguien lo lleve y que Dios lo bendiga. Eso es lo que hace Cristo. Dice, te liberto, pero ya no peques más. Ya no camines más por las leyes de la vida porque vas a seguir cometiendo errores. Ya no vivas de acuerdo a la carne porque vas a seguir sometido a las crisis de la carne y vas a seguir cometiendo los errores de la carne y vas a seguir siendo depositario de la pena de muerte. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual. Porque Cristo te liberta, pero te deja ir. Cristo rompe las ataduras del pecado, pero te devuelve tu libertad, tu facultad de escoger. Y puedes volver a pecar, que no es lo ideal, no deberíamos, pero podemos. Pero caemos en la trampa. Cristo rompe el poder de la muerte y te da la libertad. Y tú decides, yo decido, cada uno de nosotros decide cómo va a vivir, cómo va a actuar, qué va a hacer, qué camino va a seguir, qué sendero va a tomar. Entonces, para que nos examinemos a nosotros mismos. Porque no es fácil, no es fácil. No es fácil ver cuando somos el problema, cuando somos el virus, cuando estamos llevando la crisis, cuando estamos llevando la dificultad. No es fácil. Se requiere de un alto grado de sinceridad con nosotros mismos. Porque al final el problema va a ser siempre para nosotros mismos. Quizá vamos a poner en dificultad el entorno, pero el principal problema será para nosotros mismos. Y tenemos que hacer una evaluación sincera, honesta. Y lo mejor de todo es que el Señor ni te va a criticar, ni te va a juzgar, ni te va a preguntar por qué has vivido así, no. Simplemente te va a recibir con los brazos abiertos. Pero tienes que ser sincero con Dios y contigo mismo. Y dice Gálatas 5:19 así, manifiestas son las obras de la carne. ¿Ok? Ya no caminen según la carne. Son manifiestas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Ya nos alcanzó alguna? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se nos quedó corta la lista, y cosas semejantes a estas. ¿Ok? Acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales les amonesto, les estoy haciendo un llamado de atención, porque ya se lo dije antes, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Examinémonos, pruébese a sí mismo, examine su corazón, examine su mente. Se lo vuelvo a decir, ¿ok? Yo sé que usted lo está leyendo ahí en Gálatas 5:19, pero se lo repito una vez más, y por usted y por mí, ¿verdad? Para que ambos nos analicemos, ambos nos evaluemos. Manifiestas. ¿Qué significa manifiestas? Que no la puedes esconder, porque todo lo que se hace en la oscuridad, pues va a ser expuesto a la luz, ¿verdad? Y se acuerda que la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, es decir, las obras son las que te atan a las tinieblas. Entonces debemos evaluar honestamente, transparentemente. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Nos libramos de esas. Qué bueno. Pero mira ahora, enemistades. Uy, ¿qué tal esa? Pleitos, celos,
todavía libre, y esta, iras. Nos enojamos con los demás. Pero es que fíjese que me hizo así. Está bien. ¿Se acuerda qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Lo abofetearon, lo insultaron, lo escupieron, lo desnudaron, le quitaron sus pocas pertenencias. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, Padre, perdónalos. ¿Para qué? Para que la ira del Señor no cayera sobre ellos, para que el castigo de Dios, el juicio de Dios, no viniera sobre esta gente. ¿Tenía razón de airarse? Pues sí, sí. Le mesaron la barba. ¿Se imagina? Yo con esta barba de cuarentena y alguien me la arranca así nomás. ¡Wow! Tiene que ser algo sumamente doloroso. Con solo un vellito que uno se arranque por aquí más arriba, por la nariz, le duele hasta el alma. A él le arrancaron la barba. De tal manera que su piel se fue junto con la barba y quedó expuesto al dolor, a la crisis. Fue golpeado en el rostro, le pusieron una corona de espinas. Tenía razón para estar airado, y no solo estaba airado Jesús, estaba airado el equipo de ángeles que lo cuidaba. Y los ángeles estaban deseando intervenir y destruir a toda Roma. Pero esas palabras de Jesús desactivaron cualquier accionar angélico. Padre, perdónalos. ¿Puede usted decir conmigo ahorita, Señor, perdónalos, perdóname? Quita todo rencor de mi corazón. No quiero servirlos. Iras, contiendas, disensiones, desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora viene el 22, ¿ok? Ahí nos damos cuenta si somos respuesta, si somos vacuna. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Necesitamos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire lo que dice después. Marque eso en su escritura, márquelo. Mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice después? Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? La ley que dice la paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios. Cuando Dios te hace el regalo de la vida eterna, se quiebra la ley. Contra tales cosas no hay ley. Las anteriores sí, ¿de acuerdo? Hasta el 21 están bajo la ley. Estoy bajo la ley. Estamos bajo la ley. Estamos atrapados en la crisis. Examinémonos. Sí, yo puedo decir, es que mire, es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que el vecino y es que cualquier otro, ¿verdad? Pero ¿en quién se formó la ira? En mí. Y cuando la ira se forma en mí, el problema, pues es mío, ¿verdad? Cuando yo le doy cabida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El mundo necesita urgentemente gente que sea vacuna, no gente que contamine, no gente que dañe,
no gente que perturbe. El mundo necesita gente que sea repuesta. ¿Cómo quisiéramos los salvadoreños que las personas que van a tomar cargos después de esta elección sean repuestas? Pero la mayoría tristemente no lo serán. Pero sin embargo Dios sigue siendo una respuesta. Y a pesar de que tú y yo no estemos, y gracias a Dios que no estamos, ¿verdad?, en un cargo público, en un movimiento político, pero tú y yo tenemos la obligación de ser respuesta, de traer esperanza, de sujetar nuestra nación. Segunda Crónica dice, si se humillare mi pueblo. Segunda Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo y clamaren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar y voy a sanar su tierra, voy a sanar su familia, voy a sanar su casa, voy a sanar su vida. Estamos en continuos problemas, en continuas dificultades. Es porque le hemos dado cabida al virus del pecado, al virus destructivo. Y es un virus altamente letal. Nadie va a escapar, nadie va a escapar de la muerte, a menos que lo haga a través de Cristo Jesús. La paga del pecado, la consecuencia natural del pecado, de vivir una vida en pecado, es muerte. Y no hay escape posible a menos que aceptemos el regalo, la dádiva de Dios, la respuesta de Dios, lo que Dios preparó a través de una sangre que es inmune al pecado, a través de una sangre que rompe toda la fortaleza del pecado y, por supuesto, la fortaleza de la muerte, porque al quebrarse el pecado, desaparece la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida. Así absorbió la muerte, sorbida es la muerte en victoria. Se quebró. Contra tales cosas no hay ley. Se quiebra el poder de la muerte y vives en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es tiempo de ser vacuna, es tiempo de ser respuesta, es tiempo de ser esperanza, es tiempo de ser bendición, es tiempo de traer restauración a esta nación. Y así como quizás marcamos o no marcamos una banderita esperando que esa autoridad sea un cambio para el país, Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti, Dios te escogió a ti. Dios dijo, tú vas a ser la respuesta, tú eres la esperanza para El Salvador, porque te puse en El Salvador, y si estás en otro país, pues tú eres la esperanza para ese país. Dios te ha puesto ahí. La gente de Dios que llegó a otros países trajo respuesta. José llegó a Egipto y trajo una respuesta a Egipto. Daniel llegó a Babilonia y trajo una respuesta para Babilonia. Donde la gente llegaba, traía una respuesta, traía esperanza, traía fortaleza, hacía que las cosas funcionaran de manera distinta porque había presencia de Dios en ese lugar. A cualquier lugar donde lleguen, le dijo Jesús a sus discípulos, digan que la paz sea en este lugar. La verdadera respuesta para este país somos tú y yo. Por eso, seamos vacuna, que no seamos virus. Ya no contaminemos, ya no hagamos comentarios que destruyen, que dañan a otros, que denigran la vida de otras personas. Ya no critiquemos ni a nuestro cónyuge, ni a nuestro esposo, a nuestra esposa. Oremos por él. Ya no critiquemos al patrono, ¿verdad? A la empresa para la que trabajamos. Estamos siendo virus, estamos propagando maldición. Seamos de bendición, seamos de esperanza. Ya no critiquemos a esta nación. Todos, no todos, algunos emitimos juicios peyorativos, juicios discriminativos con el país, contra el país. Pero a partir de este momento somos respuesta. Somos esperanza y vamos a presentarnos delante de Dios, así como aquella viuda que venía de continuo, y el juez injusto, que ni temía a Dios y ni respetaba al hombre, no le quedó más camino que hacer justicia. Es tiempo de que este país empiece a ver la justicia de Dios. Es tiempo de que esta nación, que es amada, yo sé que Dios ama a este país,
que ha sufrido guerras, saqueos, ha sufrido con la crisis de la epidemia, ha sufrido inundaciones, terremotos y tantas cosas. Pero en medio de todo eso, Dios ama a este país. Y la muestra del amor de Dios por esta nación es que estás tú, es que soy yo aquí. Y vamos a hacer esa respuesta, esa vacuna que este país necesita para hacer bendición. Amén. Vamos a examinarnos y vamos a escapar de la ley de la muerte. Y nos vamos a refugiar en los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay poder de muerte, porque no hay ley. Cierra un momento tus ojos, Padre. Gracias. Yo bendigo a todo aquel que escucha este audio. Dame sabiduría, Señor. Danos sabiduría para escapar de la ley de la muerte, para desechar las obras de la carne. Quizá sin darme cuenta he caído en ellas. Quizá me he dejado absorber, quizás he dejado que mi mente se llene de ira, de envidia, de crítica, de celo, de contienda. Quizás he criticado a los que amo. Quizás he hablado mal de las personas que me ayudan. Me he dejado arrastrar, me he dejado envolver. Pero en esta hora me aparto de la ley del pecado y de la muerte. Y acepto el don, la dádiva, el regalo de Dios, la vida eterna. Lo acepto, lo recibo en mi vida. Y me muevo a los frutos del Espíritu. Me aparto de la paga del pecado y recibo el regalo que es vida eterna en Cristo Jesús. Y dile a Cristo: Señor, me arrepiento de mi pecado. No importa si tienes 20, 30 años de ir a una iglesia, pero si ha guardado celos, iras, contiendas, tenemos que arrepentirnos. Digámosle: Señor, me arrepiento de mi pecado. Renuncio a todos esos sentimientos que me estaban haciendo ser un virus, una contaminación, un factor de destrucción. Me aparto de eso. Quizás sea difícil para mí, pero con la sabiduría y el entendimiento y la guía de tu Espíritu Santo, lo voy a hacer. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi alma. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Quiero ser parte de tu familia. Quiero tener vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te desconectes porque viene un poderoso tiempo de oración. Dios te bendiga.